La invención de la Santa Cruz. La fiesta de la Inventio, es decir, del descubrimiento de la Santa Cruz, que se celebra el día de hoy con rito doble de segunda clase, podría parecer más importante que la fiesta de la Exaltatio, que se celebra en septiembre con rito doble simplemente. Sin embargo, existen muchas pruebas de que la fiesta del mes de septiembre es más antigua, y de que hubo muchas confusiones sobre los dos incidentes de la historia de la Santa Cruz que dieron origen a las respectivas celebraciones. A decir verdad, ninguna de las dos fiestas estaba originalmente relacionada con el descubrimiento de la cruz. La de septiembre conmemoraba la solemne dedicación que tuvo lugar el año 335 de las iglesias que Santa Elena indujo a Constantino a construir en el sitio del Santo Sepulcro. Por lo demás, no podemos asegurar que la dedicación se haya celebrado precisamente el 14 de septiembre. Es cierto que el acontecimiento tuvo lugar en septiembre, pero dado que 50 años después, en tiempos de la peregrina Eteria, la conmemoración anual duraba una semana, no hay razón para preferir un día determinado a otro. Eteria dice lo siguiente: así pues, la dedicación de esas santas iglesias se celebra muy solemnemente, sobre todo porque la cruz del Señor fue descubierta el mismo día. Por eso precisamente las susodichas santas iglesias fueron consagradas el día del descubrimiento de la Santa Cruz, para que la celebración de ambos acontecimientos tuviese lugar en la misma fecha. De aquí parece deducirse que en Jerusalén se celebraba en septiembre el descubrimiento de la cruz. De hecho, un peregrino llamado Teodosio lo afirmaba así en el año 530. Pero en la actualidad la Iglesia celebra el 14 de septiembre un acontecimiento muy diferente, a saber, la hazaña del emperador Heraclio, quien el año 629 recuperó las reliquias de la cruz que el rey Corroes II de Persia se había llevado de Jerusalén unos años antes. El martirologio romano y las lecciones del breviario lo dicen claramente. Sin embargo, hay razones para pensar que el título de exaltación de la cruz aluda al acto físico de levantar la sagrada reliquia para presentarla a la veneración del pueblo, y es probable que la fiesta se haya llamado así desde una época anterior a la de Heraclio. Por lo que se refiere a los hechos reales del descubrimiento de la cruz, debemos confesar que carecemos de noticias de la época. El peregrino de Burdeos no habla de la cruz el año 333. El historiador Eusebio, contemporáneo de los Hechos, de quien podríamos esperar abundantes detalles, no menciona el descubrimiento, aunque parece no ignorar que había 3 santuarios en el sitio del Santo Sepulcro. Así pues, cuando afirma que Constantino adornó un santuario consagrado al emblema de salvación, podemos suponer que se refiere a la capilla Gólgota, en la que según Eteria se conservaban las reliquias de la cruz. San Cirilo, obispo de Jerusalén, en las instrucciones catequéticas que dio en el año 346, en el sitio en que fue crucificado el Salvador, menciona varias veces el madero de la cruz, que fue cortado en minúsculos fragmentos en ese sitio que fueron distribuidos por todo el mundo. Además, en su carta Constancia afirma expresamente que el madero salvador de la cruz fue descubierto en Jerusalén en tiempos de Constantino. En ninguno de estos documentos se habla de Santa Elena, que murió el año 330. Tal vez el primero que relaciona a la santa con el descubrimiento de la cruz sea San Ambrosio, en el sermón De Obitu Theodosi que predicó el año 395. Pero por la misma época y un poco más tarde encontramos ya numerosos testigos como San Juan Crisóstomo, Rufino, Paulino de Nola, Casiodoro y los historiadores de la Iglesia Sócrates, Sosomeno y Teodoreto. San Jerónimo, que vivía en Jerusalén, se hacía eco de la tradición al relacionar a Santa Elena con el descubrimiento de la cruz. Desgraciadamente los testigos no están de acuerdo sobre los detalles. San Ambrosio y San Juan Crisóstomo nos informan que las excavaciones comenzaron por iniciativa de Santa Elena y dieron por resultado el descubrimiento de 3 cruces. Los mismos autores añaden que la cruz del Señor, que estaba entre las otras 2, fue identificada gracias al letrero que había en ella. Por otra parte, Rufino, a quien sigue Sócrates, dice que Santa Elena ordenó que se hiciesen excavaciones en un sitio determinado por divina inspiración, y que ahí se encontraron 3 cruces y una inscripción,
Como era imposible saber a cuál de las cruces pertenecía la inscripción, Macario, el obispo de Jerusalén, ordenó que llevasen al sitio del descubrimiento a una mujer agonizante. La mujer tocó las 3 cruces y quedó curada al contacto de la tercera, con lo cual se pudo identificar la cruz del Salvador. En otros documentos de la misma época aparecen versiones diferentes sobre la curación de la mujer, el descubrimiento de la cruz y la disposición de los clavos. En conjunto queda la impresión de que aquellos autores que escribieron más de 60 años después de los hechos y se preocupaban sobre todo por los detalles edificantes se dejaron influenciar por ciertos documentos apócrifos que sin duda estaban ya en circulación. El más notable de dichos documentos es el Tratado de Inventione Crucis Dominice, del que el decreto pseudo-gelasiano dice que se debe desconfiar. No cabe duda de que ese pequeño tratado alcanzó gran divulgación. El autor de la primera redacción del Liber Pontificales debió manejarlo, pues lo cita al hablar del Papa Eusebio. Aparte de los numerosos anacronismos del tratado, lo esencial es lo siguiente. El emperador Constantino se hallaba en grave peligro de ser derrotado por las hordas de bárbaros del Danubio. Entonces presenció la aparición de una cruz muy brillante, con una inscripción que decía: «Con este signo vencerás». La victoria le favoreció en efecto. Constantino, después de ser instruido y bautizado por el Papa Eusebio en Roma, movido por el agradecimiento, envió a su madre Santa Elena a Jerusalén para buscar las reliquias de la cruz. Los habitantes no supieron responder a las preguntas de la santa, pero finalmente recurrió a las amenazas y consiguió que un sabio judío llamado Judas le revelase lo que sabía. Las excavaciones muy profundas dieron por resultado el descubrimiento de 3 cruces. Se identificó la verdadera cruz porque resucitó a un muerto. Judas se convirtió al presenciar el milagro. El obispo de Jerusalén murió precisamente entonces, y Santa Elena eligió al recién convertido Judas, a quien en adelante se llamó Ciríaco, para suceder al obispo. El Papa Eusebio acudió a Jerusalén para consagrarle, y poco después una luz muy brillante indicó el sitio en que se hallaban los clavos. Santa Elena, después de hacer generosos regalos a los santos lugares y a los pobres de Jerusalén, exhaltó el último suspiro, no sin haber encargado a los fieles que celebrasen anualmente una fiesta el 3 de mayo, día del descubrimiento de la cruz. Parece que Sosomeno conocía ya antes del año 450 la leyenda del judío que reveló el sitio en que estaba enterrada la cruz. Otra leyenda apócrifa, aunque menos directamente relacionada con el descubrimiento de la cruz, aparece como una digresión en el documento sirio llamado la Doctrina de Adai. Ahí se cuenta que menos de 10 años después de la ascensión del Señor, Protónica, la esposa del emperador Claudio César, fue a Tierra Santa, obligó a los judíos a que confesaran dónde habían escondido las cruces y reconoció la del Salvador por el milagro que obró en su propia hija. Dado el carácter tan poco satisfactorio de los documentos, la teoría más probable es la de que se descubrió la Santa Cruz con la inscripción en el curso de las excavaciones que se llevaron a cabo para construir la Basílica Constantiniana del Calvario. El descubrimiento, al que siguió sin duda un periodo de vacilaciones y de investigación sobre la autenticidad de la cruz, dio probablemente origen a una serie de rumores y conjeturas que tomaron forma en el Tratado de Inventione Crucis Dominice. Es posible que la participación de Santa Elena en el suceso se redujese simplemente a lo que dice Eteria. Constantino, movido por su madre, embelleció la iglesia con oro, mosaicos y mármoles preciosos. La victoria se atribuye siempre a un soberano, aunque sean los generales y los soldados quienes ganan las batallas. Lo cierto es que a partir de mediados del siglo IV las pretendidas reliquias de la cruz se esparcieron por todo el mundo, como lo afirma repetidas veces San Cirilo y lo prueban algunas inscripciones fechadas en África y otras regiones. Todavía más convincente es el hecho de que a fines del mismo siglo, los peregrinos de Jerusalén veneraban con intensa devoción el palo mayor de la cruz. Eteria, que presenció la ceremonia, dejó escrita una descripción de ella.
En la vida de San Porfirio de Gaza, escrita unos 12 años más tarde, tenemos otro testimonio de la veneración que se profesaba a la santa reliquia. Y casi 2 siglos después, el peregrino conocido con el nombre de Antonino de Piacenza nos dice: adoramos y besamos el madero de la cruz y tocamos la inscripción.